Semana. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué primer comentario haces del nivel de votación por partido? Bueno, claramente, la participación es un tema que hay que analizar en otro momento. Claramente la votación del Frente Amplio es un hito, digamos, para marcar, porque venía en un proceso de descenso importante, logra una recuperación, logra participación, por encima incluso de la meta que se había puesto. Poner una meta siempre es peligroso porque puede no cumplirse, claro, ¿no? Hay un riesgo alto de no cumplirse. Bueno, logró superarlo, por lo tanto es un triunfo de la estrategia que se trazó para movilizar y que tuvo una interna interesante, digamos, también para motivar a participar en un contexto de apatía general, ¿no? Es decir, no movilizado el conjunto de la ciudadanía, pero el Frente Amplio logró movilizar a un nivel que recupera por encima de lo que votó en 2014, no 19, ¿no? Es decir, recupera por encima del 2014, menos que el 2009, pero sigue con un proceso o una instancia de recuperación importante. Y del otro lado tenemos una baja participación del Partido Nacional, que está por debajo de lo que ha votado desde el 2004 a la fecha, y desde el 99 a la fecha, es decir, es la peor votación en internas, y el Partido Colorado del 2004 a la fecha es la peor votación. El conjunto, la suma de Partido Colorado y Partido Nacional es la peor votación que ha tenido desde que está este sistema, ¿da? De cantidad de personas que concurrieron. Entonces, este es un primer dato que en sí mismo no es una competencia entre partidos, esto está claro, y no significa necesariamente una mala votación, por ejemplo, como tuvo el Frente Amplio en 2014, en la interna de 300.000 votos, 300 y pico de mil, terminó ganando con mayoría parlamentaria. Es decir, no significa, pero es una señal importante que hay que atender por cómo venían la participación en elecciones anteriores. Orsi será candidato presidencial, ya lo es, del Frente Amplio, Delgado del Partido Nacional y Ojeda del Partido Colorado. ¿Qué decir de los resultados, ya no de la participación? Bueno, los resultados no presentaron sorpresas, digamos, si después en todo caso vamos a ver sobre sí que hay alguna sorpresa. De los resultados no hay sorpresas, es decir, quizás un poquito alguna distancia, pero mínimo en realidad con los panoramas que teníamos previos. Algunos fenómenos que no se dieron, como que pudiera acercarse Cose sobre Orsi, tenía que ver un poco con la participación. Justamente el aumento de la participación tiene o pudo haber tenido una incidencia en la ventaja de Orsi sobre Cose. Pero con reglas claras el Frente Amplio en qué iba a pasar en un escenario como el que se dio o inverso, es decir, ya estaba bastante claro eso. El Partido Nacional también bastante claro el escenario de cómo podía ser, es decir, no es sorpresa que Raffo haya votado en el entorno del 20%, un poco menos del 20%. Y tampoco es sorpresa que Ojeda pudiera ganar, ahí sí había una incógnita muy importante. Lo otro es, bueno, cómo se distribuyó el resto y posicionó a Robert Silva en el segundo lugar con distancias cortas en un nivel de votación muy bajo. Es decir, claro. Y esto es un tema relevante porque la cantidad de votos obtenida en distintos partidos tiene pesos distintos, digamos. Laura Raffo sacó arriba de los 60.000 votos y es una de las perdedoras de la noche. Y Ojeda con 40.000 es uno de los ganadores, ¿no? Claro. Es decir, bueno, esos números relativos, según donde se vote, hace que los votos pesen distinto. Te pido una breve reflexión de las tres fórmulas vinculadas a estos partidos de los que has venido haciendo el repaso. Orsi Cose en el Frente Amplio, Delgado Ripoll en el Partido Nacional y Ojeda Robert Silva, recién conocida en el Partido Colorado, empezando por el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio, digamos, por su votación y por la noche que tuvo, digamos, es el que hizo mejor los deberes, si se quiere, ¿no? Es decir, el que hizo todos los tics que hay que hacer. Es decir, bueno, fue una elección interna con movilización, con participación, con un resultado claro, con un llamado a la unidad, cerrando la fórmula en la misma noche, es decir, el combo, el desafío ahora es 4 meses, claro, ¿no? Para todos, para lo que fue más o menos o para lo que fue bien, son 4 meses que ahora la fórmula tiene que estar funcionando. Hasta ahora ha sido todo y este último hecho de que Orsi coloque su comando de campaña del Frente Amplio es una señal. Es claro que todo lo que pasó en 2019 fue un aprendizaje para el Frente Amplio. Este es el libreto inverso, prácticamente. Es exactamente, es la antítesis de 2019. ¿Y en el Partido Nacional? El Partido Nacional pasó algo raro, ¿no? Y es raro en el sentido de no solamente cómo terminó, sino cómo fue el proceso, ¿no? Porque
este resultado era uno de los que era esperable, ¿no? Era esperable que el resultado fuera 72, 74 a 18, 19. Lo raro fue que, habiéndose autoimpuesto cerrar la fórmula la misma noche, se demorara tantas horas en anunciarla, de hacer 3 discursos, de demorar los discursos. Es decir, no fue fácil la negociación. Claramente el escenario era posible y no está claro si las negociaciones se complicaron, si no estaba previsto algún tema. Pero es claro que no fue una noche como la del Frente Amplio en ese sentido. Es decir, el Partido Nacional tuvo dificultades para armar la fórmula y la sigue teniendo. Ahora, digamos, todos los partidos están yendo hacia la unidad y esto no significa que haya un conflicto importante del Partido Nacional, pero sí que generó ruidos y heridas, ¿no? Las internas en general dejan algunas heridas, lo hemos hablado varias veces, el tema es cómo se surcen para adelante. Claro. Bueno, ahora hay una herida nueva que no estaba prevista, hay que ver cómo se surce para adelante. Y el Partido Colorado, que había tenido una interna con mucha confrontación y mucho señalamiento a Ojeda cuando comenzó a cortarse como favorito, ¿cómo sale con esta fórmula recién anunciada de Ojeda con Robert Silva? Bueno, digamos que es parte del proceso natural para las lógicas del Partido Colorado también, ¿no? Es decir, bueno, las últimas no fueron así, pero pensando en cómo se fue construyendo esta interna, a diferencia de las anteriores. Justamente, quizás el paralelismo que se puede hacer con lo de Delgado y Ripoll es lo que pasó con Bordaberry en 2009 y en 2014. Es decir, bueno, con el triunfo, decidir algo distinto y algo rupturista. Bueno, en 2019 Talvi había ido por un híbrido, ¿no? con Robert Silva. Robert Silva. Aquel Robert Silva, exactamente. Bueno, ahora parecía que las reglas estaban bastante claras. De hecho, hay que ver en cuánto llega al final Ojeda, pero está en el borde del 40%, es decir, el que gana, esa fórmula de decir, bueno, si salió primero va a ser el candidato presidencial, se va a ratificar en la convención, pero el que salía segundo podía ser quien integrara la fórmula según las distancias que hubiera. Bueno, claro. Aparentemente los números cerraron y el conjunto del resto de las candidaturas aceptó, digamos, que esa fuera la fórmula presidencial. Antes de cerrar, para breve respuesta, ¿qué te dice la situación de Cabildo Abierto, que tiene tuvo precandidatura única, una vez más Guido Manini Ríos, pero interna contra interna, 2024 contra 2019, bajó de 49.000 votos, cuando su debut electoral, a menos de 20.000 en esta elección? Bueno, acá hay que analizar y ver qué pasa ahora que se armó de nuevo la oferta electoral, a ver cuáles son la respuesta de la ciudadanía. Lo que podemos ver es que hay por lo menos 2 fenómenos, básicamente y muy rápidamente. Uno es que pierde la novedad, que era en 2019, es decir, era algo nuevo, algo que era rupturista y rápidamente se metió en la agenda política y eso pudo haber tenido un acompañamiento. Además, venía con una impronta, una parte, digamos, impulsada del sector militar. Entonces, había como un impulso a una novedad y algo nuevo que traía algo que buscado por una parte de la población. Y lo otro es... eso lo perdió, y lo otro es que la situación en términos de intención de voto está por debajo de lo que terminó votando, que no es lo que estaba en aquel momento, estaba más o menos en los niveles que está ahora. El tema es que a eso se suman algunos problemas internos, ¿no? Es decir, ha sido bastantes efectos que se pueden ver, que hay que analizar un poco más en detalle después para ver por departamento, por listas y cómo es la reacción de la opinión pública a partir de las primeras encuestas de julio. Gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias con Julieta Núñez Thomas.